Está con nosotros la asambleísta Viviana Bonilla. Buenos días, gracias por venir, asambleísta. No hay que dar muchos detalles porque ya es un tema público, usted ha sido llamada a juicio. Entiendo que por el amparo de su condición de asambleísta seguramente puede defenderse en libertad. Sin embargo, de lo cual le pregunto, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene para decir, como ha dicho, que no tiene ninguna responsabilidad? Gracias, Jimmy, por la entrevista. Buenos días con todos. Un saludo también a las personas que nos están escuchando. A mí me parece importante hacer una reflexión inicial acerca de lo que pasa en la justicia actualmente en nuestro país. ¿Cómo está catalogada la justicia? Una justicia lastimosamente que está siendo cuestionada, una justicia parcializada, una justicia politizada, y para eso doy ejemplos concretos. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en el otorgamiento de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses en nuestro país se las están dando con frecuencia, y eso dice mucho de nuestro sistema de justicia. Segundo, por ejemplo, los cuestionamientos de opositores radicales al régimen anterior, opositores radicales a Rafael Correa, juristas reconocidos que también cuestionan actualmente al sistema judicial. Y otro tercer ejemplo es las amenazas y presiones permanentes que existen por parte de la Fiscalía a los jueces que no se ajustan a sus pronunciamientos. Creo que eso es importante y creo que el país lo tiene que conocer. Ahora bien, vamos específicamente al caso Sobornos, como lo ha denominado la Fiscal General de la Nación. No se ha analizado mucho lo que sucedió ese día, viernes 3 de enero, en la audiencia de llamamiento a juicio, cuando la jueza le llamó fuertemente la atención a la Fiscalía. Y le llama fuertemente la atención por dos razones. Por un proceso desordenado, pero se le está llamando la atención a nada más y a nada menos que a la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave es que le llama la atención porque le dice que el proceso no ha guardado y no ha respetado el principio de objetividad. Y eso es gravísimo. Y eso se lo dice, obviamente, si hasta la jueza se dio cuenta. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, dentro del proceso, el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, el haber dejado, por ejemplo, 2 de los 3 delitos, en este caso dejó cohecho porque es el delito que se puede juzgar en ausencia, y hay obviamente una clara intención de persecución política. Es decir, la Fiscalía no dice que deja cohecho porque las actuaciones se ajustan al tipo penal, dice que lo deja porque es el que se puede juzgar en audiencia. En ausencia. En ausencia, perdón. Y otro ejemplo de la falta de objetividad y de imparcialidad de la Fiscalía es, por ejemplo, el no haber permitido ciertas pericias y ciertas diligencias que las partes solicitamos en su momento. Y me refiero, por ejemplo, a la pericia ¿cuál pidió usted, por ejemplo, y no le fue concedido? Las partes. La pericia del cuaderno de Pamela Martínez, que todo el Ecuador conoce que es un cuaderno que fue escrito mientras ella ya estaba privada de la libertad. Cuando las partes pedimos, oiga, espérese un ratito, no me basta con lo que dice el perito de aquí, que usted le ha pedido que haga digamos, la revisión del cuaderno. Queremos un perito extranjero, un perito que se dedique específicamente a esto para que determine la fecha en que fue escrito el cuaderno, que eso es algo sustancial en el proceso. Y luego aparecieron y dijeron, no, el cuaderno fue escrito recién en un vuelo de 30 minutos, en la que constan pues cifras hasta los decimales. Es decir, la señora Martínez pues tiene una memoria y mente privilegiada que se acuerda hasta los decimales. Pero más allá de eso, no es posible que dentro de este cuaderno que ha sido forjado, que definitivamente es una prueba que es evidente para los ecuatorianos que ha sido amañada por parte de la Fiscalía, en el que ha participado la señora Martínez, ¿para qué? Para que ella quede en la impunidad de los delitos que ha cometido, para tratar de minimizar su sentencia al incriminar a otros altos exfuncionarios del régimen anterior. Vamos específicamente al caso de Viviana Bonilla. ¿Qué pasa en mi caso, Jimmy y compañeros y los que me están escuchando? Voy a ser y soy la única procesada en la historia del país que está siendo juzgada por un delito cohecho en este caso, por haber sido candidata a la alcaldía de Guayaquil en el año 2014 y además en una elección que perdí, que es público, que saben que perdí la alcaldía de Guayaquil. ¿Cuáles son los indicios de la Fiscalía? La Fiscalía habla en general del proceso, 800 indicios tenemos. Y claro, el que escucha eso dice 800 indicios, pues deben de haber pruebas contundentes. Claro, algo de haber. Audios, claro, pues algo de haber. Revisando las pruebas, en la mayoría de los casos, y en mi caso, nombramiento como gobernadora. Eso es un indicio para la Fiscalía. Mi nombramiento como asambleísta en el periodo anterior, mi nombramiento como secretaria de gestión de la política, les faltó pedir la copia de cédula, la copia de licencia para que también se convierta en indicio, pero ya vamos quizás a lo más sustancial. Yo era candidata, es decir, no era funcionaria pública y eso tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, no se ajusta por ningún lado es decir, el usted tipo no penal. usó recursos públicos para su campaña.
en lo absoluto. Además, Jimmy, en la época en que yo fui candidata y actualmente, los candidatos no tenemos obligación de conocer de dónde vienen los fondos de la organización a la que estamos representando. Es decir, si los fondos el día de mañana en un proceso objetivo, en un proceso penal adecuado, se establece que hubo ciertos aportes no declarados, eso se lo tiene que ver en un proceso. Pero yo como candidata, ¿cómo puedo saberlo? Yo como candidata confío en la organización a la que represento, que en ese tiempo fue Movimiento Alianza País, y tanto es así que recién ahora en el Código de la Democracia se introdujo una reforma en la que existe la obligatoriedad del candidato de conocer de dónde vienen los fondos. Ergo, en mi época no existía esa obligación por ese lado. Por otro lado, no ocupé cargos de ejecución de obra pública, porque se habla obviamente de haber entregado contratos para favorecer a grandes contratistas del Estado a cambio de dinero. ¿Cuál fue mi cargo antes de ser candidata a la alcaldía? Fui gobernadora de la provincia del Guayas. No se ejecuta obra pública. Y alguien puede decir, bueno, Viviana, de pronto entonces no se otorgó un contrato antes, sino después. ¿Cuál fue el cargo que ocupé después? Para que exista la duda razonable de que obviamente no se ajusta el tipo penal. Fui secretaria nacional de gestión de la política, tampoco se otorgó obra pública, es decir, no roté en ningún cargo en la que se haya otorgado algún tipo de contrato o beneficio. Y también se dice, no, es que existieron aportes ilegales. El propio CNE, Jimmy, el propio CNE, que además fue un Consejo Nacional Electoral designado por un transitorio opositor abiertamente al gobierno anterior, estableció que no existieron aportes ilegales. Y ahí tiene la Fiscalía un gran problema, porque en el proceso no sé cómo va a sustentar el tema de aportes ilegales si el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano estableció ya que no hubo. Entonces creo que esos son temas que deben de llamar la atención a la ciudadanía. Y fíjese usted, la actuación de la Fiscalía en los últimos días, que no impugna ni la Fiscalía ni la Procuraduría, y esto también es gravísimo y lastimosamente no se le da la relevancia que amerita. No impugna el auto de sobrecimiento de Cay Runguó, que era el mandamás de Sinohidro, que fue el que según la Fiscalía aparecen fuertes indicios de que habría participado en un cohecho. Entonces, si lo deja fuera la jueza y no impugna la Fiscalía ni la Procuraduría, que fueron los que presentaron la acusación particular y han presentado disque los indicios, ¿por qué no lo hacen? Porque obviamente Cay Runguó, que está vinculado a Sinohidro, fue el que entregó estos millones a Recorsa, que está vinculado con el tema INA Investment. O sea, el tema es clarísimo. Si quieren realmente investigar si hubo aportes ilegales en la campaña del 2014, ¿por qué no se investiga la campaña de la reelección de Augusto Barrera, de Baroja, de Granda, de Troya? Gente que estaba a la reelección, gente que sabía que tenía la posibilidad de ganar, no una campaña de Viviana Bonilla, que sabía que yo estaba en desventaja frente a Jaime Nebot, y no se iba a armar toda una estructura criminal para disque vencer al... ¿Y qué presume usted? ¿Por qué se la dedican? Perdone, ¿cuál es su presunción? ¿Por qué siendo que no existen esos elementos a los que usted señala para involucrarla y pretender enjuiciarla? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué contra usted? Bueno, yo lo que creo es que primero quieren obtener mi curul en la Asamblea Nacional. El movimiento morenista, el movimiento Alianza País, el bloque morenista en la Asamblea es un bloque débil y necesitan más gente para poder, digamos, tener más fuerza dentro de la Asamblea. Y creo yo también, y habría que preguntarle esto a las personas que han mentido descaradamente en el proceso, por ejemplo, la señora Martínez, ¿qué le dijeron a ella? ¿Qué le ofrecieron a cambio de vincular e incriminar a ciertas personas? Pero Viviana, ¿quién es su alterno? El señor Coyahuaso. Él no es de las filas de la Revolución Ciudadana. No ha tenido una posición, digamos, cercana al bloque de la Revolución. Sin embargo, pues cada asambleísta entre el principal y el alterno son responsables y deciden por sus actos y sus votaciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a dar en el marco de este juicio? Bueno, ahora estamos ya esperando que se instale el tribunal para que exista ya la audiencia de instalación del juicio. Y eso también tiene que llamar la atención. Están corriendo, Jimmy, con los tiempos, ¿no? Lo que buscan es una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia hasta la última instancia, hasta el mes de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque así impedirían que Rafael Correa aparezca en la papeleta del 2021. Mientras tanto, los verdaderos casos de corrupción siguen en la impunidad. No hay absolutamente ninguna diligencia
en el tema de In Investment, eso lo sabemos, no hay ni una persona detenida, no hay ningún tipo de diligencia que se haya establecido en el tema del proceso. El tema del reparto de los hospitales es vox populi en el país, tampoco veo detenidos, tampoco veo personas que están siendo investigadas, y así le puedo nombrar muchísimos procesos, porque en este país, lastimosamente, aquí los procesos judiciales no sirven para nada, porque son los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, los que dictan las sentencias y luego estas se ajustan a los tribunales. Y como yo lo dije en una de mis redes sociales, la presunción de inocencia vale menos que una servilleta en este país. ¿Y quién es su abogado o quiénes son sus abogados, Viviana? Bueno, tengo un abogado que que está colaborando conmigo desde el inicio, es el doctor Calixto Vallejo, pero sabemos nosotros, Jimmy, bueno fuera que este caso sea jurídico, porque si el caso fuera jurídico, nosotros ni siquiera hubiésemos sido llamados a juicio, ni siquiera nos hubiesen vinculado, porque el proceso se cae por sí solo. Los propios elementos que sirven como indicios para la fiscalía son los mismos elementos nuestros que van a servir para nuestra defensa. Es decir, lo que la fiscalía dice, con esto voy a determinar la responsabilidad de fulano de tal, es el mismo elemento que yo voy a utilizar para demostrar mi inocencia, porque encima nosotros tenemos que demostrar nuestra inocencia, no es que la fiscalía tiene que demostrar nuestra culpabilidad. Así que esto es un proceso político, y más allá de todo lo que se haga dentro del proceso a nivel jurídico, que sabemos que tenemos la razón, este proceso es político y obviamente tenemos que defendernos en todas las instancias. Pero el tema de la supuesta vinculación, más allá de que usted sostiene que hay muchos de los elementos de convicción que no corresponderían pues para sancionarla, para involucrarla, como por ejemplo su nombramiento de gobernadora, su nombre, etcétera, etcétera. ¿No había allí también en el medio una supuesta prueba de que un ciudadano le entregó a usted un sobre con no sé cuántos, 100,000, 80,000, 90,000 dólares que le habían enviado de Quito? ¿No fue esa una supuesta prueba? Ninguna prueba. Bueno fuera que eso constituya una prueba contundente para la fiscalía. Eso lo que es un testimonio, Jimmy. El día de mañana entonces cualquier persona puede decir cualquier cosa y por algún odio político, por vendetta, se persiga a cualquier persona en este país. No hay ninguna prueba que sustente lo que esa persona dijo dentro del proceso. Eso no puede ser considerado un elemento, más bien todo lo contrario. Mi defensa ha presentado varias pruebas de descargo para desvirtuar y para que quede en evidencia ese testigo falso que ha conseguido la fiscalía. Pero más allá de eso, de esa persona que dice que ha entregado un sobre, los propios contratistas y los propios proveedores de los servicios de campaña han establecido, por ejemplo, que jamás se reunieron conmigo, que no me conocen, y no solamente que no se reunieron conmigo, sino dicen con quién se reunieron, pues. ¿Y cuál era el modus operandi? Que venía desde Quito, venía con esta señora Paulina Proaño, que recibía las facturas en blanco y se las entregaba a Pamela Martínez. Y resulta que la señora Paulina Proaño no está siendo procesada. Resulta que la persona que dijo que me había entregado dinero, que era funcionario público, él sí, no está siendo procesado. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque, insisto, si hay algún mínimo interés de investigar y de descubrir la verdad, lo mínimo es que se vincule a todos o que se investigue a todos. Entonces, si hay presuntas irregularidades, pero usted no está involucrada, trato de resumir. Eso es lo que tendría que en este caso el tribunal revisar, porque la jueza Camacho no era competente para valorar prueba, que lastimosamente fue lo que hizo en algunos casos y por eso es que dejó a algunos fuera, en este caso de Kai Rungó. Pero las supuestas pruebas que ha presentado la fiscalía son muy débiles, son elucubraciones, son supuestos. Yo creo que pasa esto porque para que exista, insisto, una cosa es un aporte ilegal, lo cual se puede convertir en o no declarado, lo cual se puede convertir en una infracción electoral. Otra cosa es que exista un aporte a cambio de un contrato y que eso se demuestra en el proceso. Porque los contratos que se están investigando son anteriores. Por ejemplo, la campaña de la alcaldía de Guayaquil. Se investiga otorgamiento de contratos del año 2012, 2013 y yo fui candidata a la alcaldía en el 2014. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en años anteriores se haya tratado de obtener algún tipo de dinero o beneficio para una campaña en la que yo ni siquiera sabía que iba a ser candidata? Habla la fiscalía. Viviana tiene la figura de beneficiaria electoral. Beneficiaria electoral es absurdo, porque yo no fui la única candidata a la alcaldía en ese año. Éramos 31 candidatos, 30 aparte de mí, entre principales y suplentes a concejales. Entonces, si somos beneficiarios, no solo pues Viviana Bonilla, hay un grupo de candidatos, y no digo esto de que por qué no los procesaron a ellos, lo digo para
evidenciar que hay una persecución política. Porque entonces, si existió algún tipo de beneficio económico, no ha ido pues al bolsillo de Viviana Bonilla. Si existió algún tipo de pago, fue la proveedora de servicio que claramente están estipulados en las versiones dentro del proceso judicial. Viviana, si usted afirma, como lo ha afirmado, que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política, usted no puede esperar que se obre en derecho en estas instituciones. De suerte que yo creo que su defensa es más bien ante la opinión pública. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Sabe que alguien me preguntaba en días anteriores, justamente recopilando lo que usted me dice, si no sentía miedo de que al final del día la justicia no prevalezca en este caso? Y yo le decía a esa persona, por supuesto que lo siento, y lo siento todos los días, pero no voy a dejar que ese miedo me venza. Tengo 3 hijos pequeños que cuidar, acabo de dar a luz hace un mes, estoy convencida de que este proceso es político y mi mejor arma es mi inocencia. Y más allá de lo que suceda dentro del proceso judicial, es importante estar, digamos, vivir un día a la vez, tratar de que de pensar o tratar de arraigarme a la posibilidad de que este tribunal que se acaba de conformar para juzgarnos y sentenciarnos pueda valorar las pruebas y pueda obrar en derecho y fallar en derecho, que es lo que estamos pidiendo. Más allá de lo que establezca la opinión ciudadana, que yo estoy convencida que la mayoría de ciudadanos sabe que esto es un burdo caso de persecución política, porque, insisto, los verdaderos casos de corrupción no existen ningún tipo de impulso, siguen en la impunidad. En los casos donde está Rafael Correa vinculado, los casos avanzan con una celeridad pues que da miedo, una cosa de alarmarse. En ningún otro proceso se ve una celeridad como se ve en este caso, rápido, apura, claro, despacha diligencia, incluso pero, vulnerando procesos, doña ¿no? Viviana, Vulnerando normas. insisto que si la consigna es no solamente quitarle la curul, sino castigarla por su tendencia política, ¿qué lo va a poder evitar? Salvo, tendremos insisto, usted podrá probablemente ser absuelta por la opinión pública o por las personas que la escuchan, pero en los tribunales, si hay la politización de los tribunales, el pronóstico no es bueno. Bueno, probablemente no, pero tengo la aspiración de que al evidenciar esta persecución política, los jueces puedan tener también un milímetro de saber que tienen que fallar. Te conserva derecho, esa ¿no? esperanza de que... Por supuesto, imagínese, si no, ¿qué hago? Pues claro, imagínese, estaría volviéndome loca todos los días y todos los días porque quisiera salir corriendo, abogada, pero tengo una pero familia que cuidar y tengo que sí mantenerme y arraigarme en esa esperanza. Un poco decepcionada de todo lo que ha pasado, decepcionada de la política, me imagino, o esto lo hace más fuerte. Sin duda es un proceso fuerte. Yo jamás me hubiese imaginado, jamás me imaginé que el haber aceptado la candidatura a la alcaldía de Guayaquil en el año 2014 me hubiese traído tantos problemas, porque sabía que iba a traerme enemigos o adversarios políticos, que de hecho lo trajo. De hecho, después de ese resultado y después de esa campaña, he sido víctima permanente de insultos, de vejámenes, de persecución, de infamias. Creo que lastimosamente los que estamos en política estamos expuestos a eso. No digo que estemos acostumbrados, siempre va a chocarnos, y al menos en mi caso no lo voy a aceptar y trato de seguir adelante. Pero tampoco por eso voy a dejar de lado las cosas buenas que tiene la política. En mi caso, me ha permitido estar dentro de espacios en donde he podido servir, actualmente en la Asamblea Nacional, seguir trabajando en pro de la mayoría de los ciudadanos, a favor de la reivindicación de los derechos sociales, de los trabajadores, de los estudiantes. Hay leyes importantes presentadas desde mi curul, la ley de maestrías, la ley Robinson. Hay muchos proyectos que son una iniciativa escuchando el clamor de la ciudadanía. Así que me mantengo firme en mis convicciones, más allá de lo que pasa en el proceso judicial. Lo importante es permanecer siempre sirviendo a la gente y esperar que el sistema judicial pueda, por lo menos en alguna instancia, fallar en derecho. Pues si no es en esta instancia, vendrá la última instancia y vendrá la última, que sería casación, pero en eso estamos, ¿no? Aferrándonos con esperanza a que puedan fallar en derecho los jueces y los operadores de justicia. Muchas gracias a Viviana Bonilla, asambleísta que ha tenido oportunidad de expresarse aquí en Teleradio. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Tenga un buen día. Gracias Viviana. por la entrevista.